firmes ya, atentos, no dejen que el diablo les desvíe la atención y pongan su atención en el Señor realmente. Mientras cantábamos esa canción, que Dios nos bendiga, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y bueno, está por aquí Naomi, ¿verdad? Pero me estaba recordando también de mis nietos que están en los Estados Unidos. Son 4 caballos que tenés que entrenar para ir a visitarlos. Yo entreno, allá voy, digo yo. Y la verdad que es una bendición saber en esta mañana que ellos están en la iglesia y que están cantando. De hecho, a mi nieto mayor ahora le pidieron que cante también, porque dicen que tiene buena voz, no sé, pero que sí. Pero es lindo ver a tus hijos y a los hijos de tus hijos que están realmente en el camino del Señor, ¿verdad? Y ese tiene que ser tu sueño, que esta bendición que cantábamos, porque esta es una bendición, es para la iglesia, es una canción para la iglesia, ¿verdad? Que Dios te bendiga, es como que alguien te está diciendo eso, pero a los hijos de tus hijos, que te guarde, te bendiga. Realmente es una linda canción, ¿sí? Hermosa canción, pero que es para vos y para tu vida. Hoy vamos a empezar hablando acerca de este tema, recuperando tu confianza. Hay un síndrome del impostor espiritual, aquellos que te dicen, no, pero vos sos creyente, pero no tanto, sos cristiano, pero no tanto. ¿Sos cristiano del todo o un poco cristiano nomás? Sos cristiano hoy, pero quizás mañana o pasado perdés tu cristianismo y dejas de ser cristiano. Eras cristiano entonces, no es que sos cristiano, eras cristiano. Bueno, hoy vamos a aprender de que eso realmente no es así. Dice, el ataque a la duda de nuestra seguridad. Muchos creyentes sinceros se enfrentan momentos donde su conciencia los acusa. Y mira lo que hiciste. Parece que Satanás te está hablando acá. Mira lo que hiciste. Mira quién sos. Vos te creés cristiano haciendo eso que estás haciendo. Su fe entonces tambalea y su seguridad espiritual se debilita. Bueno, ¿cómo distinguir entre la convicción del Espíritu y los dardos de fuego del maligno? Recordemos que el apóstol Pablo en Éfeso nos advierte de que hay una guerra espiritual, una guerra que es generacional y generalmente ignorada por el creyente, o peor aún, es una guerra que muchos cristianos creen que ni siquiera existe. Pablo usa un vocabulario militar para recordarnos que estamos en guerra. El enemigo de nuestros corazones y del evangelio es el diablo. Y debemos ponernos la armadura de Dios para hacer frente y apagar los dardos de fuego del maligno. Dice Efesios capítulo 6, versículo 16. El apóstol Pablo cada día nos dice que tenemos dardos de fuegos del maligno y apunta especialmente a nuestras mentes. Por eso habla un poco del yelmo, ¿verdad? Que es algo que era un casco que se ponían en aquel entonces, porque acá en nuestras mentes nos ataca el diablo y diariamente luchamos contra el enemigo para ser transformados de día y día por la palabra de Dios. Miren, el cristiano que logra ganar terreno en esa batalla es el cristiano que termina entendiendo que esta guerra es contra las tentaciones de este mundo, contra la carne y contra el diablo, que es lo que dice Efesios 6, capítulo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. ¿Vos creés que te peleás con tu hermana, con tu hermano, con tu esposo y con tu esposa? La lucha no es contra carne y sangre, sino dice la palabra de Dios, Efesios 6:12, pueden abrir la Biblia ahí, contra principados,
potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que por eso tenemos que tomar el escudo de la fe y ponernos toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, dice la palabra de Dios. Así que el gran ataque de Satanás, bueno, todavía no vamos acá, pero en un ratito. El gran ataque de Satanás es que dudamos y tengamos incertidumbre en cuanto a nuestra salvación. Repito, a ver si entendieron. El gran ataque de Satanás es que dudemos y tengamos una incertidumbre si de verdad soy cristiano o no, si voy a ir al cielo o no voy a ir al cielo, si Dios está conmigo o no está conmigo, porque a lo mejor yo no soy un verdadero cristiano. Así que no es de sorprender que Satanás frecuentemente ataca precisamente esa seguridad de salvación, la certeza de nuestra fe en Él y la convicción de nuestra posición en Cristo. Un autor escribió un comentario acerca de este pasaje en Primera de Juan y dice: al fallar en la fe, cuando yo hago algo y fallo en la fe, o fallo en el amor a mis hermanas y hermanos y en la obediencia, a veces nos preguntamos, ¿soy de verdad un cristiano? Y esa es realmente parte de la estrategia de Satanás, hacernos dudar. Y esos dardos de fuego encuentran blanco en nuestros corazones y en la mente del creyente y crean desesperanza, desilusión, inquietud, incertidumbre y un pequeño barniz de duda que intenta cubrir todas nuestras vidas. Miren, a veces Satanás nos hace dudar en muchas de las cosas. Aún en las promesas de Dios, tenemos promesas de Dios, hemos orado, hasta cantamos hoy la bendición, que sea para tu vida, tu familia, para tus hijos, y después comienzan a ocurrir problemas y ¿qué pasamos? Comenzamos a dudar, ¿será que esa bendición era para mí o no era para mí? ¿Será que me alcanza alguna vez? Señores, yo he tenido y he pasado miles de problemas, pero veo la bendición de Dios. O sea, a veces Dios nos deja pasar el problema para que nosotros podamos establecer nuestra fe, podamos establecer nuestras confianzas y continuar en el camino del Señor a pesar de todos los problemas que estamos pasando. Satanás busca que dudemos. Él busca que dudemos del amor de Dios, Él busca que dudemos del cuidado de Dios, Él busca que dudemos del perdón de Dios, Él busca que dudemos de nuestra misma salvación. Y de esa forma, Él mantiene al cristiano paralizado en incertidumbre, escondido capaz en una trinchera, en vez de salir y pelear la buena batalla y correr la carrera de la fe. Porque dicen, yo no soy, no sé si soy cristiano. Hoy esta mañana no amanecí tan cristiano, porque hice algo malo ayer. Satanás dice, no seas farsante, no sos un verdadero cristiano, no sos así. Y él va a comenzar a tratar de hacernos dudar constantemente. La duda es un problema tan grande que el apóstol Juan, en Primera de Juan, este es el pasaje que vamos a leer enseguida, se toma tiempo para tocar este tema y él evidencia realmente las características, escuchen lo que le voy a decir, peligrosas acerca de la duda. Así que vamos a Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 19 al 23. 19 al 23 dice así, les leo. Y en esto conocemos que somos de la verdad. ¿Qué dice Juan? ¿Ya se murió Juan? Todavía no. Él está escribiendo este libro y le está escribiendo a otras personas. ¿Y qué le dice? Conocemos que somos de la verdad. ¿Cuántas verdad hay? ¿Muchas verdad o una sola? Una sola. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. No soy una de las verdades, que hay tantas verdades, pero yo soy una de las verdades. No, eso es relativismo. Dios no está de acuerdo con el relativismo. Yo soy el camino y la verdad y la vida.
Versículo 18. Versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad, que somos de Cristo, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Es decir, que esto es una seguridad, dice Juan. Pues si nuestro corazón nos reprende, porque cometemos pecado, mayor que nuestro corazón es Dios. ¿Escucharon? Esto no es una cuestión emocional. Mayor que nuestro corazón, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. O sea, ¿te va a poner a discutir con Dios? Mejor que no. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y esto es lo que dice la palabra del Señor. Versículo 22. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Versículo 23. Y este es el mandamiento, que creamos. Que creamos. El mandamiento no es que hagamos, es que creamos en el nombre del Hijo de Dios y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Este es el mandamiento. ¿Qué cosa? Que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Ese es el Evangelio. Es sencillo. El Evangelio es una buena noticia. El Evangelio es una buena noticia porque había una mala noticia. Había una mala noticia. Juan capítulo 3. Vamos a abrir ahí la Biblia. Había una mala noticia. O hay una mala noticia. No es que había, porque hasta ahora hay todavía esta mala noticia. Libro de Juan. Nicodemo se había acercado a Jesús. Nicodemo era un hombre muy sabio de la palabra de Dios. Juan capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, le está diciendo esto a Nicodemos, para que todo aquel que en Él cree, es decir, que vieron que lo que le acababa de leer decía que es lo que creamos en el Hijo de Dios. Para que todo aquel, ya dijo Juan antes, en el Evangelio según San Juan, que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Y un poquito más abajo dice, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron, no solo prefirieron, dice acá, sino que los hombres amaron más las tinieblas, seguir en sus caminos de tinieblas, que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Y quién es la luz? Jesús dijo, yo soy la luz de este mundo. Él dijo, y la gente amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, no viene a la luz. ¿Saben por qué mucha gente no vuelve a la iglesia? Porque la gente vio la luz, pero no viene a la luz. Porque sus obras, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué no vienen a la luz? Para que sus obras no sean reprendidas. Y luego dice más, el que practica la verdad viene a la luz. Viene a la luz. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y Juan mucho antes lo dijo. En el capítulo 1, en el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Él, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y esa es la única manera de recibir la luz del Señor, recibiendo a Jesús como nuestro Salvador personal. Arrepintiéndonos de nuestros pecados para que no tengamos que pagar el precio de nuestros pecados. Y esta es la condenación. ¿Quién llevó la condenación? Llevó Jesús. Ahora, si yo rechazo a Jesús, si yo no lo acepto como mi Salvador personal, todavía tengo la condenación en mí.
Pero si yo quiero no tener la condenación de mí, tengo que aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario para yo no tener que llevar la condenación a la eternidad y ser condenado eternamente, sino que ser salvo eternamente en el cielo. Y hoy el Señor te llama a que vos arregles las cuentas con Dios. Vamos a cerrar los ojos, inclinamos el rostro. Quiero que le digas a Jesús, Jesús, ven a mi corazón. Quiero que le digas ahí en el fondo de tu corazón. Quiero que ores y le digas al Señor Jesús así, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por pagar en mi lugar la condenación que yo tenía en la cruz del Calvario, Señor. Y te doy gracias por tanto amor, Señor. Te doy gracias por tanta misericordia, Señor. Te doy gracias por redimirme. Te doy gracias por salvarme. Te doy gracias por ir a preparar un lugar en el cielo para mi vida, para vivir por toda la eternidad allá contigo, Señor. Y hoy abro mi corazón, sinceramente, Señor. Acepto a Jesús como mi Salvador personal. Y te doy gracias por la salvación y por la vida eterna, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Juan capítulo 3 dice, Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y si de verdad lo has hecho, si esta oración lo has hecho con sinceridad, naciste de nuevo, porque eso dice la palabra del Señor. Hay 3 características peligrosas en la duda que tenemos muchas veces sobre si somos o no somos hijos de Dios. ¿Soy o no soy un hijo de Dios? Hay 3 características peligrosas. Así que vamos a ver rápidamente estas características. En primer lugar, la duda nos hace concentrarnos en nuestras deficiencias personales. Esto es muy normal, ¿eh? Dice la Biblia en 1 Juan capítulo 3, versículos 19 y 20, en esto conocemos que somos, yo tengo subrayado en mi Biblia esto, no, en esto conocemos, dice el versículo 19, que somos de la verdad. Vamos a 1 Juan otra vez, capítulo 3, ya no estamos en el libro de Juan, estamos en el Evangelio según San Juan, perdón, sino estamos en 1 Juan capítulo 3, versículo 19. Y me gustaría que subrayes allí, conocemos que somos de la verdad, conocemos que somos de la verdad. Dice, y aseguraremos, ahí la palabra seguridad, aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Es decir, yo me siento, mi corazón, porque me hace, es mi duda, la duda viene a mi corazón, ¿soy yo creyente? Ayer hice tantas cosas malas, me parece que yo no soy creyente. Y acá dice, no, asegura tu corazón. Aseguraremos nuestros corazones. Y note esto ahora. Pues si nuestro corazón nos reprende, no sos creyente, te dice. Mayor, y esto tengo subrayado también, que nuestro corazón es Dios. Mayor que nuestro corazón en Dios. Y Él sabe que somos creyentes. Y Él sabe todas las cosas. Juan sabe que cada cristiano honesto sentirá el fuego de uno de los dardos de Satanás en algún momento de su vida. Así que Juan anticipa esto y le dice, y todo lo que viene a continuación va a girar en cuanto a esta palabra, asegurarse, asegurarse. Porque el deseo de Juan no es crear dudas, sino resolver las dudas. Y él sabe que nuestros corazones están siempre listos para unirse más bien al enemigo y condenarnos. Nuestro corazón hace más bien eso. Y en esos momentos es que él dice, tenemos que descansar, queridos, en la seguridad en Jesucristo. Y el significado que Juan
quiere transmitir en estos dos versículos es que una persona atribulada, una persona que duda, una persona que se autocondena, debe pasar las riendas de su corazón a Dios y confrontarse más bien con Dios en esto. Y dice un gran escritor, escribió esto sobre este pasaje y dijo así: la fe, que es lo opuesto a la duda, la fe, al estar basada en el conocimiento, debe alimentarse de él. Así que Juan plantea 2 puntos para despejar nuestras dudas. ¿Cuáles son los 2 puntos? Primero que nada, la seguridad se basa en el conocimiento de la obra de Dios en nuestras vidas. Así que aquí hay algo importante. Miren, necesito que presten atención para poder llevar el hilo de lo que estoy diciendo, para que entiendan lo que dice la Biblia y vamos llevando el hilo y ahí, eso es lo que está diciendo el pasaje de la Escritura. Así que miren lo que dice el versículo 19 y 20, la primera parte. Dice así: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Hay una seguridad. Por esto, dice ahí, es decir que, y en esto, es un amor que se manifiesta en obras. Como vimos en los pasajes anteriores, ya el versículo 17, 16, 15, 14 de la Escritura. Miren lo que dice el 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, versículo 17, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, hay una prueba de que vos amás a Dios cuando amás a tu hermano. Entonces, si vos ya hiciste algo alguna vez por un hermano o alguna hermana, si vos alguna vez ya trataste de ayudarle a alguien, ya sea espiritualmente, financieramente, económicamente, trataste de hacer algo por la iglesia, porque cuando haces algo por la iglesia estás haciendo algo por todos los hermanos de la iglesia, quiere decir de que hay algo en tu corazón que ya demuestra que sos un hijo de Dios. ¿Me llevan el hilo? ¿Entienden? Así es, ¿eh? ¿Vieron? Y eso es lo que está diciendo el versículo 17, el 18. Hijitos míos, dice el versículo 18, no amemos de palabras solamente, ni de lengua, sino en hechos y en verdad. No es, ay, yo te amo, querida hermana, querido hermano. Todo tan lindo, da gusto. Acá da gusto, che, acá nos saludamos, espectacular. Pero dice la Biblia, no amemos de palabras solamente. Miren, el amor abnegado es la señal del cristiano, mientras que el odio egoísta es la señal del mundo, el odio egoísta. A veces es útil examinar nuestros errores y aprender de ellos, y nos preguntamos, ¿por qué pequé? ¿Por qué hice de eso de esa manera? ¿Por qué pude evitar y cómo puedo evitar este pecado en el futuro? Algunos de nosotros somos por naturaleza perfeccionistas y si no alcanzamos ese estándar de perfección del amor de Dios, nos condenamos a nosotros mismos diciendo, yo me parece que no soy creyente, porque imagínate, no puedo llegar a esa santidad. Incluso hay gente que no se despierta para venir a la iglesia, hay gente que por cualquier cosa deja de venir y después se lamenta, dice, yo tenía que haber estado en la iglesia. Y después, ¿cómo le pido a Dios una bendición si yo no me voy ni siquiera a la iglesia y por cualquier estupidez dejo de irme? Y si bien debemos mantener una conciencia sensible y no tolerar ninguna desobediencia ni pecado, al mismo tiempo debemos aceptar nuestras limitaciones humanas. Nosotros no somos Dios, somos perfectibles, pero perfectos no somos. No vamos a ser, ni siquiera en la eternidad
vamos a ser totalmente, sí seremos perfectos delante de Dios, ¿verdad? Porque vamos a ser vistos por la mano de Dios, pero en nuestros conocimientos continuaremos en la eternidad teniendo más conocimiento acerca de Dios. Así que nuestro enfoque principal, escuchen lo que les voy a decir, debe estar en lo que Dios está haciendo en nuestra vida. No tenemos que enfocarnos, como dice, en nuestros errores, ¿eh? No tenemos que enfocarnos en nuestros errores. Probablemente, si se le pregunta en esta mañana a ustedes, dígame 5 veces que hayas fracasado en tu vida espiritual. Y probablemente esa lista no tengas mucho problema de decir. Pero si te digo, nombra 5 veces que hayas experimentado la victoria en Cristo, vas a tener que pensarlo mejor, ¿verdad? Juan está diciendo en este pasaje de la Escritura, observa las obras de amor específicas que Dios ha realizado a través de vos y ten la seguridad de que Dios ha hecho algo en tu vida y que sos salvo. Entonces Juan dice, por esto, versículo 19, en esto o por esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Y hemos experimentado el amor de Dios en Cristo y debemos entonces, por eso, amar a los demás. Y esto es lo que está diciendo el versículo 14 y 15. Muchas personas vienen a la iglesia con la mentalidad de que necesito que satisfagan mis necesidades. Vengo acá y yo vengo. Bueno, a ver, ¿qué pueden hacer por mí ustedes? Vienen para eso y se sientan ahí en la iglesia y dicen, bueno, yo estoy esperando que alguien me ayude y que haga algo por mí. Y esa es una mentalidad, ¿verdad? Y de hecho viven cada día con un enfoque egoísta. ¿Qué hacen por mí? Y muchos dicen, nadie me llamó, nadie me dijo nada. Yo pasé una enfermedad y nadie me dijo nada. O sea, todo tiene que ver conmigo y se frustran y se deprimen porque los demás no satisfacen sus necesidades. Miren, la manera correcta de venir a la iglesia o de vivir cada día con la mentalidad de Señor, úsame para satisfacer las necesidades de alguien. Cuando vivimos de esa manera descubriremos que el Señor sí satisface nuestras necesidades. Así que es muy importante. Punto 1, entonces, la seguridad se basa en el conocimiento de la obra de Dios en nuestras vidas. Y si ya hiciste algo para el Señor, quiere decir que ya reaccionó tu vida a eso. Pero número 2, la seguridad se basa en el mayor conocimiento de Dios. La seguridad se basa en el mayor conocimiento de Dios, tiene de nosotros. Miren lo que dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 20. Mayor que nuestro corazón, porque tu corazón te hace dudar, es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Y una segunda verdad es que Dios nos da la seguridad que el mayor conocimiento que Dios tiene de nosotros. Juan está afirmando, sea cual sea tu opinión, atiendan lo que Juan le está diciendo, no importa tu opinión, de tu corazón, Dios nos conoce mejor que nosotros mismos, a nosotros mismos. Y sin embargo, Dios dijo, yo te perdono, yo te libero y yo te voy a llevar al cielo. Dios te conoce mejor. Dios nos ha librado. Por lo tanto, debemos confiar en el juicio de Dios, que es el único digno de confianza, y no confiar en nuestro propio juicio. Aquí está el contraataque a la duda. Dios ya lo sabe. Satanás va a lanzar sus flechas hacia el conocimiento, las cuales dicen la verdad acerca de vos. Así que él va a decir, admítenla, confiésenla, pero vos podés decirle a Dios y a Satanás también, Dios ya sabe lo que soy. Yo soy un hijo de Dios. Cuando Dios nos salvó, Él ya sabía hasta la peor cosa que hiciste. Él ya sabía eso. Dios ya sabía lo peor que hiciste.
Y ningún enemigo puede encontrar nada en contra tuya que Dios ya no lo sabía. Él ya sabía eso. Y aún así, Él quiso salvarte. Y Él sabe lo que estamos pensando incluso ahora mismo. Y Dios conoce tu pasado, Dios conoce tu presente y Dios conoce tu futuro. Y este es el punto central de este mensaje del apóstol Juan en el texto. Si sabe que eres hijo de Dios por medio de la fe de Jesucristo, entonces, y si sabes que sos, incluso cuando tu corazón te condena por tus faltas, Dios es más grande que tu corazón y Él sabe que te ha justificado. Y si has pecado, confiésalo y vuelve a Él. Pablo dijo en Romanos 8, 35 al 39, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Quién nos puede separar de Cristo? Nuestros pecados. Y sí, a Dios le duele, pero Él nos perdona. Pablo dijo en Efesios 2:8, por gracia soy salvo. No se preocupen porque nunca luego tuvo que ver contigo la salvación. Porque fue por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, si vos no hiciste nada para tener la salvación, sino que es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo dijo en Filipenses 1:16, estoy seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Vamos por este mundo cometiendo errores, cometemos pecados nuevamente, somos creyentes, pero cometemos errores, cometemos pecados, pero Él las perfeccionará, dice la palabra de Dios. Filipenses 1:16. Pablo dijo en 1 Corintios 1:8, el cual nos confirmará hasta el fin, sin ser reprobados en el día del Señor Jesús. Colosenses, 1 Corintios 1:8. Sin ser reprobados en el día del Señor Jesús. A Corintios le está diciendo. Miren, en el capítulo 3, Pablo le dice a los corintios, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y cual fornicación ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros, le dice a los de la iglesia de Corintios, estáis envanecidos, no debieras más haberos lamentado para que fuese quitado el que cometió tal acción. Y a esa iglesia le dice, para que cuando lleguen al cielo no sean reprobados. Porque todos somos perfectibles. No somos perfectos, pero vamos mejorando un poco más y un poco más. Y la salvación, queridos hermanos, no se pierde. Dice Pablo, le dijo a Tito en el capítulo 3, versículo 5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia nos salvó. ¿Saben por qué nos salvó? Por sus misericordias. No es que vos eras demasiado linda o un churro. Eras santo y eras tan bueno y por eso te voy a salvar. Dice que lo hizo por su misericordia. Él nos salvó por su misericordia. El apóstol Juan dijo, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Juan dice en Juan 10:28, yo les doy vida, no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor Jesús. Juan 10:28. Y dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, primera de Juan 5:13. Nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. No es que nos dará vida eterna, nos ha dado vida eterna.
El que tiene al Hijo tiene esa vida eterna. Y estas cosas escribo a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios y para que sepáis que tenéis vida eterna. Está en primera persona, está en presente. Sepan que tienen vida eterna. Tienen vida eterna. ¿Cuándo comenzó su vida eterna? Cuando aceptaron a Jesús como su Salvador personal. Algunos hoy oraron conmigo. Hoy empezó tu vida eterna. A partir de ahora tenés vida eterna, dice la palabra de Dios. Pedro, ya vimos lo que dijo Pablo, ya vimos lo que dice Juan. El apóstol Pedro, 1 Pedro 1, 3 y 5 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Vieron que a Timoteo Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo? Bueno, Pedro dice, nos hizo el Señor renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, y ahí está la herencia, voy a preparar lugar para vosotros, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. 1 Pedro 1, 3 al 5. Pedro dice en 1 Pedro 1, 9, recibiendo el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. 1 Pedro 1, 9. Judas, hay un libro de Judas, el medio hermano de Jesús, dijo, no es Judas Iscariote, entre paréntesis, Judas era un nombre normal en esa época. Judas dijo, y aquel que es poderoso para guardar sin caídas y presentarnos sin manchas delante de su gloria, con gran alegría. Versículo 24. ¿Cómo Él va a presentarnos en el cielo? Sin manchas. ¿Cómo va a hacer eso Dios para presentarme a mí sin mancha delante de su gloria con gran alegría? El Señor nos va a presentar con gran alegría. Acá llega Pedro, mi hijo. Yo voy a bajar la cabeza así, ya, todo lo que ya hice y tal. Pero vamos, dice el Señor, nos va a presentar sin mancha con gran alegría. ¡Qué bueno! Qué bueno es eso realmente, que cuando lleguemos allá el Señor nos presenta así. Santiago, el otro medio hermano de Jesús, trepidante, dijo, Él de su voluntad, Jesucristo, de su voluntad nos hizo nacer, viste que todo es nacer de nuevo, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Cómo nacimos? Por la palabra de verdad. La palabra de Dios, nos hizo renacer por la palabra de verdad. El autor del libro de Hebreos dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Hebreos 7:19. Es un ancla firme. ¿Qué hace el ancla? Cuando un barco dice, vamos a parar acá, tira el ancla. ¿Es cierto? Y dice la Biblia de que Jesús es un ancla firme. Da resistencia, da agarre, fiabilidad, ni aunque se mueva todo lo que está alrededor, firme. Mas dice Hebreos capítulo 7, versículo 24, mas por cuanto permanece para siempre, tiene sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Puede salvar, ¿cómo salva él? Perpetuamente, eternamente. Es decir, yo me acerco a Cristo. Yo lo acepto como mi Salvador personal. ¿Y qué pasa conmigo? Soy salvo perpetuamente. Soy salvo eternamente por medio del Señor Jesucristo. Yo puedo seguir cientos de pasajes más. Ya no voy a más. Pero esta es la verdad acerca de esa duda. La duda se concentra en nuestras deficiencias personales y todo eso. Nunca va a quedarse la duda sin material, pero en nuestra contra, ¿verdad? Pero nosotros nos enfrentamos a él con la verdad de la palabra de Dios. Porque la duda generalmente alimenta incertidumbres. La duda alimenta nuestras incertidumbres espirituales.
Dice 1 Juan capítulo 3, versículo 21, amados, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios. Es decir, porque a veces realmente nos reprende. Y cualquier cosa que pidiéramos, le recibiremos porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. La duda dice, mira la última cosa que podés esperar es que Dios escuche tus oraciones. Y de hecho lo último que Dios querría en este momento, después de lo que hiciste de malo, dice la duda, es verte pedirle cosas en oración a Dios. ¿Quién te crees que sos? O sea, mira lo que hiciste esta semana, mira un poco. Y Juan efectivamente dice que siempre que el creyente trate con su conciencia y reconoce que Dios ya sabe lo que ha hecho y pensado, y recuerda que a través de Cristo todo ya ha sido perdonado, la incertidumbre se transforma en confianza. Amén. Así es. Amados, dice el versículo 21, si nuestro corazón nos reprende, en otras palabras, trata con nosotros el problema, confianza tenemos en Dios. Amén. Confianza tenemos con Dios. Y esta confianza nos lleva a una gran bendición y es la bendición de la oración respondida. Miren lo que dice el versículo 22. Y cualquier cosa que pidamos, ahí está la oración, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Así que aquí un comentarista bíblico escribió, aquí se refiere a la valentía con que el Hijo se enfrenta al Padre y no a la de un acusador como padre o como un juez, ¿verdad? Sino que vos nada más te vas y le decís, papá, me equivoqué. Siento mucho. Tengo que hablar mucho de este tema, pero Dios nos recibe como un padre. Y Juan quiere que sepamos que si somos hijos de Dios tenemos ese tipo de acceso confiado a la presencia del Padre. Literalmente tenemos confianza en el rostro de Dios, en la presencia de Dios. Podemos ir confiadamente, como dice Hebreos 4:16, al trono del Padre. Tenemos la confianza y no incertidumbres. La bendición de una oración respondida, la confianza en la bendición de esa oración. Y debemos tener en cuenta que orar en el nombre de Jesús es orar de acuerdo con su voluntad. Para el creyente el orar no es una cuestión de saber cómo lograr que nuestra voluntad se haga realidad, es una cuestión de llegar a conocer a Dios lo suficientemente bien como para pedir que su voluntad sea hecha. Cuando orás, ¿qué le pedís a Dios? Señor, esta es mi voluntad y yo te pido que me des esto. O le pedís a Él, Señor, quiero hacer tu voluntad. No sé y quiero hacer tu voluntad. Y esa es la mejor manera de pedir al Señor. Debemos tener en cuenta claramente que eso es lo que tenemos que hacer delante del Señor. Para el creyente eso tiene que ser más importante que todo lo demás. Nunca debemos dejar de valorar que cuando tenemos confianza en Cristo y caminamos en amor, Él promete responder nuestras oraciones. No escuchemos a la voz de la duda. Cuando nos dice, vos estás pidiendo algo, te voy a decir algo. Lo que vos estás pidiendo, te va a decir la voz de la duda, a Dios no le importa. O lo que vos estás pidiendo, Dios no te escucha. Por eso Pedro dice en 1 Pedro 5:7, echa todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Quién tiene cuidado de nosotros? Él. Somos niños mimados de Dios. Él tiene cuidado de nosotros. Qué bueno, ¿eh? Así que cuando los dardos de la duda nos estén llegando, ¿verdad? Contraataquemos nosotros con las promesas del Señor. Porque
debemos comprender que Dios no responde nuestras maneras, nuestras oraciones, de una manera en el momento en que deseamos. Y eso es muy importante en tener en cuenta. Y para enseñarnos a entrar en la escuela de la fe. A veces nos hace esperar unos años. A veces responde dándonos lo que necesitamos inmediatamente, que no siempre es lo que le pedimos. A veces Dios responde en nuestras oraciones con lo que necesitamos, pero no siempre es lo que pedimos, pero siempre responde. Siempre responde. Así es. Vamos a avanzar un poco más. La duda ignora la simplicidad del Evangelio. Y esta es la simplicidad. Dice el versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Es decir, es el Evangelio. ¿Cómo soy salvo? Creyendo en su Hijo Jesucristo. Qué simple. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha amado. Y esta es la simplicidad del Evangelio, creer en el nombre del Hijo Jesucristo. Aquí Juan resume los mandamientos de Dios en un solo, que creamos y que nos amemos. El tiempo verbal acá de creer apunta al acto de la fe en la salvación. Uno no se convierte en cristiano cada día. Eso fue un evento único en el pasado cuando confió en Jesucristo como su Salvador personal. No es que todos los días yo tengo que pedirle al Señor, entra en mi vida. Porque Él no es que entra y después sale. Y después entra y después sale y después entra y después sale. Entonces yo todos los días, Señor, te acepto, te acepto, te acepto, te acepto. No, yo una vez y para siempre. ¿Cuántas veces naciste de nuevo? ¿Cuántas veces naciste de tu mamá? Una vez. Y cuando naces en Cristo, ¿cuántas veces vas a nacer? Una vez. O si no, Jesús hubiera usado otra metáfora, para otra comparación para decir que tenés que nacer para ser salvo. ¿Cuántas veces tenés que nacer? Una vez y para siempre. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es lo que dice. Amarnos unos a otros, en segundo lugar, está en tiempo presente. Y esto es una continua demostración de una nueva vida en Jesucristo. Así que no es solamente creer, sino después amar a nuestros hermanos. Y Él está diciendo que tenemos que amar a las personas para así actuar como los cristianos que somos. Cuando la duda nos hace ignorar la simpleza de la salvación, contraataquémosla con la siguiente verdad. Dios ya ha sido satisfecho. Dios ya ha sido satisfecho. Recordemos que la justicia de Dios ya ha sido satisfecha en el sacrificio del Señor Jesús, el Hijo de Dios, en la cruz del Calvario. Si yo tengo que hacer algo más para mi salvación, lo que hizo Jesús en la cruz no fue suficiente. Yo tengo que hacer algo más. Lo único que el Señor pide es que aceptemos a Cristo como nuestro Salvador personal. Que aceptemos que lo que Él hizo en la cruz fue más que suficiente para darnos vida eterna. Nosotros no podemos colaborar con la salvación. No hay manera de que hagamos algo que nos haga más salvo a nosotros. Yo soy más salvo que vos. Somos salvos por igual, porque todos somos salvos por medio de la cruz de Cristo. Porque todos somos salvos, porque Él muere, es sepultado y resucita. Ahí está la tumba. Recordamos en 2 semanas más la Semana Santa, vacía. Él resucitó. Él vive por los siglos de los siglos. Dios está eternamente satisfecho en Cristo Jesús. La duda te va a decir, ¿será que es verdad que ya está satisfecho Dios en Jesús? La incredulidad te va a decir, no, no es verdad, Él no está satisfecho. La duda lucha contra la verdad. La incredulidad está satisfecha con permanecer en la mentira. Y estas verdades son tan maravillosas. ¿Serán de verdad ciertas? Dice la duda. Y la fe responde, sí, son ciertas. Y lo serán para siempre.
no un poco, no a veces. Y vamos a la conclusión ya. Me encanta este tema, yo puedo hablar toda la tarde también aquí. Cuando Satanás venga con la duda en nuestros corazones, recordemos que tenemos un ancla firme. Y esa ancla de seguridad es siempre la fe en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. La obra de Jesucristo es que Él 6 horas murió, estuvo derramando su sangre en la cruz del Calvario hasta que expiró, dice la palabra de Dios. Hasta que Él dijo, Padre, en tu mano encomiendo tu espíritu, y luego inclinó su cabeza y murió. Y si nuestra confianza está en Cristo, Dios nos ha prometido la vida eterna y ha prometido no permitir jamás que seamos arrebatados de sus manos, como dice Juan 10, 28 al 30. Un hombre una vez le preguntó a un gran predicador, alguna vez lean algo sobre él, D.L. Moody, M-O-O-D-I, que estaba este hombre preocupado con este pastor, le decía, ¿por qué no se sentía salvo? Yo no me siento salvo, decía él. Moody le preguntó a este pastor, Moody era el pastor, perdón, a este hombre que dudaba sobre su salvación, te voy a preguntar una cosa, le dijo. Noé, en el arca, Noé, ¿estuvo a salvo mientras estuvo en el arca? Y este hombre le dijo, claro que sí, mientras estuvo en el arca estaba a salvo. Bueno, ¿qué lo salvó en el arca? ¿El arca o sus sentimientos? Y es el arca. Y la cuestión es que si estás en el arca, si estás en Cristo, no son tus sentimientos los que te salvan del juicio de Dios. Es Cristo quien nos salva. La fe te sube al arca. Asegúrate nada más de estar a bordo de ese arca. Y en segundo lugar, como dice ahí, esa ancla de seguridad es nuestra propia vida que evidencia nuestra comunión con Cristo, nuestro Salvador. Y vivimos para agradarle solamente a Él. Es a nosotros a quien Juan escribe estos versículos. A vos y a mí. Estos versículos nos escribe Dios. ¿Vemos evidencia de la obra de Dios en nuestras vidas a través de nuestro amor por los demás? ¿Vemos respuestas a nuestras oraciones? ¿Disfrutamos de la comunión con Cristo mientras vivimos para agradarle? Y si es así, tengamos presente de que Dios es más grande que nuestro corazón, que a veces te hace dudar, y Él quiere que tengamos confianza en su amor.